Gracias, señora presidenta. Tiene cierto simbolismo que sea precisamente en la última sesión de esta legislatura el que tratemos un tema tan trascendente para nuestra gente como es el régimen económico fiscal de Canarias. Porque, señorías, ahí está nuestro pequeño fuero. Yo me gustaría, y espero que sea así, que la resolución que se planteen posteriormente sean aprobadas por unanimidad y que puedan servir de base y fundamento para que tanto el Gobierno como el Parlamento que nos suceda pueda poner en marcha y llegar a feliz término lo que es necesario, un REG actualizado. Porque Canarias, desde finales del siglo XV, cuando la conquista de los castellanos, ya ha ido disfrutando de un régimen económico y fiscal excepcional respecto al resto del territorio de España. Todos ustedes saben que esto empezó por una determinada disminución de fiscalidad al tráfico comercial en la isla de Gran Canaria por la reina Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos, y que posteriormente se fue desarrollando. Todos saben que cuando Bravo y Murillo establece el decreto de Puerto Franco, viene a decir, responde a una demanda de la población canaria. A veces se comenta poco. Se intentó establecer el arancel general de toda España, aplicarlo a las Islas Canarias, y hubo una vera rebelión del pueblo de Canarias al estar sometido a ese arancel, porque entendía que con ello se producía la muerte económica de la población aquí residente. Bravo y Murillo, el decreto de Puerto Franco, viene a decir, describe, yo le recomiendo a todos los que no lo hayan leído últimamente que lo vuelvan a leer, cuál era la situación en aquellas islas. Él hablaba de la tristeza, de la pobreza, de la miseria que estaba siendo pueblo canario y acababa diciendo, declárese Puerto Franco las Islas Canarias y todos estos inconvenientes van a desaparecer. Realmente, Canarias, el régimen económico fiscal, no es posible separar la parte fiscal de la parte económica. Nosotros ya lo vimos cuando se trató este tema y se discutió el tema fiscal, porque era necesario, porque tenían pasar por el control de la Unión Europea y que porque los preceptos que el propio régimen económico tenía también, que tenga trascendencia fiscal, también se discutieron a la misma vez. Porque Canarias tiene, todos lo sabemos, carácter insular, alejado, somos islas y lejos. Fragmentación propia de su estructura archipelágica, somos archipiélagos, como 7 o 8 islas, depende si la consideramos la Graciosa como nuestra octava isla, porque lo es, separada. Y luego además tenemos, sinceramente, necesitamos una regulación del sistema, porque a través de su evolución histórica hemos tenido un sistema singular, es decir, Canarias tenía, al principio empezó por como era lógico, en su primer desarrollo económico, una norma muy simple, se fue complicando el decreto de Puerto Franco, la ley de Puerto Franco, la ley de Puerto Franco, la ley del 72 y demás. De ello se ha aludido y no voy a insistir más por ello. ¿Cuáles son las características fundamentales del régimen económico fiscal? Si ustedes leen la tesis doctoral de Martín Orozco, se la recomiendo, la pueden ver ustedes en la propia biblioteca, claramente dice que lo fundamental del régimen económico fiscal es tener Canarias tiene una fiscalidad diferencial y menor que el resto del territorio del Estado español. Y eso todo tiene trascendencia hacia una serie de temas que van a luchar contra el carácter de insularidad. El régimen económico y fiscal de Canarias está caracterizado por ser un ordenamiento jurídico, aduanero, fiscal y económico singular más beneficioso y flexible que el aplicado en el resto de España, tendente a compensar las especiales dificultades derivadas de la lejanía, la fragmentación, como he dicho, y la escasez de recursos naturales del archipiélago. Este régimen se ha ido modificando a lo largo de la historia, adaptándolo, como es lógico, a la evolución de la economía y del comercio internacional, pero manteniendo la institución, sus objetivos básicos y el trato singular de Canarias, no sin, y esto es importante, conflictos entre los principios siempre de carácter, pudiéramos llamar generalista, de las autoridades fiscales, a las que los modelos singulares le rechazan, y no, por lo tanto, adaptados a lo que es necesario en una comunidad como Canarias. Todos sabemos los problemas que hemos tenido, las dificultades de interpretación, como después de la ley 72, la negociación con Europa, tuvimos la protección que haré referencia después, de la disposición adicional tercera de la Constitución, y siempre nos habíamos planteado por qué y de qué forma quedó eso recogido en la Constitución española. Mirando y rebuscando y trabajando
en los papeles de la negociación que estableció la Constitución española, en un momento determinado, Hacén Galván, senador por la isla de La Palma, había presentado una propuesta que trataba el régimen comunal de Canarias en igualdad absoluta con el régimen foral navarro o con el régimen vasco. Y fue un reparo de uno de los padres de la Constitución que dijo que si lo ponían de esa forma podía tener dificultades para la integración de España en la Unión Europea. Realmente el tiempo demostró que ese no era el caso y que Europa hubiera sido sensible para poder adaptar las singularidades canarias dentro de la propia Constitución española. Eso quiere decir que de cara al futuro tendremos que seguir manteniendo un tema similar a lo que en aquella época dijo el señor Galván, que el régimen de Canarias es un régimen que debe tener una protección profunda en la Constitución y su alteración debe ser voluntad de los canarios, interpretada y apoyada por la Administración General del Estado. En el presente, el resultado de ese proceso evolutivo, de esa institución, porque es una institución jurídica, está centrada o modificada dentro del bloque de la constitucionalidad a través de lo que dice el propio Estatuto de Autonomía. Así dice lo siguiente, que en el artículo 46, que ustedes conocen, al que hemos aludido reiteradamente en este pleno, que Canarias goza de un régimen económico fiscal especial propio de su acervo histórico, al querido aludir rápidamente, constitucionalmente reconocido, está así en la Constitución española, basado en la libertad de comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Dicho régimen fiscal y económico incorpora a su contenido los principios y normas aplicadas como consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, con las modificaciones y derogaciones que permitan paliar las características que Canarias tiene para la aplicación de las políticas comunitarias. El contenido de hoy en día del REF viene desarrollado en sus aspectos esenciales, todos lo sabemos, por la ley del 91, la ley del 94, y un conjunto de normas que es muy importante de la Unión Europea, que se ha ido adaptando, desde el que se llamó Protocolo 2, que fue cuando la adhesión de España a la Unión Europea, se dijo claramente que Canarias quedaba fuera de las políticas, de una serie de políticas como la política agrícola común, pero también dice en el acta de adhesión que Canarias no se aplicaría impuestos sobre el valor añadido, ni tampoco, sino en condiciones muy singulares, los impuestos especiales, cosa que evidentemente seguimos manteniendo, forma parte del derecho primario de la comunidad. Pero también la singularidad del régimen viene apoyada por la adicional tercera de la Constitución. Ya he dicho que tal y como está establecida, ha sido interpretada, en mi opinión, erróneamente, porque en el bloque de constitucionalidad, donde está el 46 también, viene a decir que para que el informe sea positivo hace falta mayoría determinada, y todos tenemos claro que eso no puede tener más justificación, que es una mayoría de bloqueo para optativa negativa, que impide, si no se llega al consenso suficiente por los representantes legítimos del pueblo canario, que somos los que estamos aquí en este Parlamento, y lo que no suceda, de su visto bueno. Sin embargo, no ha sido interpretado así por los tribunales y necesariamente tendremos que reforzar, y esto será una labor a hacer por todas las fuerzas políticas, yo espero que sea unánime, porque estamos defendiendo no los intereses de los partidos, sino los intereses de los canarios, que tenemos que tener muy consolidado el tema que la modificación de nuestro régimen tiene que ser iniciativa nuestra, desde luego contrastada y apoyada por el Gobierno del Estado, pero en ningún caso realizada a espaldas o en contra de la opinión de este pueblo. En la normativa comunitaria, ustedes saben que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, referido a las que llama comunidades ultraperiféricas, donde está, como usted sabe, Canarias, también sirve esta norma para garantizar la supervivencia de lo que es nuestro esquema tradicional. Así se establece que, teniendo en cuenta la situación socioeconómica caracterizada por la gran lejanía, la insularidad, la reducida superficie, el relieve, el clima adverso y dependencia económica del reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, faculta al Consejo, a través de un procedimiento, a la aplicación en la RUP de las políticas agrícolas y pesqueras, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. Por lo tanto, nosotros tenemos un respaldo en el derecho primario comunitario que nos garantiza que el tratamiento que da Bruselas, y yo creo que los tratados, cuando son pasados
son refrendados por un país, forman parte del régimen interno, en cierta manera obligaría al Estado español a aplicar los criterios también. O sea, la diferenciación de criterios en toda esta serie de políticas. Y por ello, por ejemplo, puedo aludir a algunos temas que no entiendo cómo se han surgido a lo largo del tiempo en manifestaciones recientes que yo lamento, porque debilitan la posición de las exposiciones del pueblo canario. Es decir, se nos dice, por ejemplo, que Canarias, al tener una determinada distribución en las competencias, como puede ser la competencia de carreteras o puertos, que no sea de interés general, dice, bueno, eso ustedes, como la Constitución dice claramente en un momento determinado, que es competencia del Estado, aquellas infraestructuras de ese tipo, que abarcan varias comunidades autónomas, cosa que es imposible que pueda ocurrir en la Comisión Insular, se nos dijo, y se nos dice aún ahora, que las competencias estas corresponden a la comunidad autónoma, olvidando que la ley aprobada que desarrolla el REF dice clarísimamente que ese tipo de infraestructura, las que conectan las islas entre sí, las islas con el resto de España, son de interés general del Estado, y dice exactamente para la elaboración de programas de financiación por el Estado. Esa es la norma vigente. Yo no entiendo cómo alguien todavía puede pensar que no es la norma, que no es de aplicación, o incluso mira hacia el otro lado. Yo puedo entender que haya dificultades para conseguir el nivel de inversiones que a veces deseamos, pero lo que no puede haber en absoluto alguien que diga que no tenemos derecho a ellas, porque eso va contra lo sustancial de la defensa del principio fundamental que se ha insistido hoy, que es el de la continuidad territorial. Nuestra posición es lejana, nuestra posición es cercana a África, estratégicamente situados, somos avanzadilla de Europa y de España, pero necesitamos tener la conexión con el resto del territorio. La política de continuidad territorial, que ya hace muchos años que está puesto, por ejemplo, que lo lanzaron los franceses en relación a Córcega. Es decir, el hecho de que nosotros, todas nuestras actividades económicas, nos tengan que poner en el puerto de Cádiz a coste cero. Es decir, que allí entremos a competir en condiciones de igualdad, es un principio que aquí tendremos que defender siempre como una necesidad y no en ningún caso como un privilegio, sino como una obligación del Estado dentro de ese principio de atención al hecho insular del 138 de la Constitución española. La evolución de la economía española hoy mundial, desde el año 94, es muy grande. Es decir, en aquella época nosotros fuimos adelantados hablando del transporte. Hablamos sin nombrar la quinta libertad, estábamos definiendo que era la quinta libertad. Es decir, que no solamente hubiera unas ayudas a los transportes, sino que Canarias pudiera ser lugar donde los aviones que que llevaban transporte de mercancías o de personas, incluso los turistas en vuelta, pudieran recoger personas en Canarias y llevarlas hacia el exterior. Bueno, eso realmente hoy en día todos lo entendemos. También en aquella fecha decíamos claramente que era necesario mejorar la formación de nuestra gente, que por lo tanto era necesario tener programas de formación, era necesario también abrir la posibilidad de las experiencias de los canarios en el resto de España, en industrias que aquí no existían. Ahí se han quedado a lo largo del tiempo sin mucho desarrollo. También decíamos que había que felicitar el comercio de Canarias, Canarias como avanzadilla. Es interesante para el resto de España como lugar de comercio. Y hablábamos del cacao, el famoso Centro de Cooperación para el Atlántico, que ahí ha quedado en algo muy difuso y poco efectivo. Señorías, yo creo que, y con eso quiero terminar mi intervención, gran parte de las manifestaciones que aquí hacemos realmente ya estaban en la ley anterior, pero no han pasado a la realidad, nunca se han ejecutado, nunca se han cumplido. Por lo tanto, con independencia de que hoy tenemos que hablar, claro, ya no hablamos de tarifas de teléfono, hablamos de la banda ancha, o no hablamos del transporte solo marítimo, porque es el importante. Hablábamos de que era necesario que hubiera ayudas a las empresas que estaban trabajando, que hubiera créditos especiales y singulares cuando no se llegaba a la renta media. Todos esos principios son válidos. Y lo único que estamos haciendo es recalcando mucho más, porque siempre ha tenido algo debajo el papel respecto a la creación de empleo y al apoyo al empleo. Señorías, yo creo que las propuestas de resolución que se están intentando llegar como conjuntas y como negociadas, yo creo que marcan un camino importante que yo llamo a todos a recorrerlo, porque aquí creo que estamos defendiendo hoy algo que ya nuestros antepasados, en la época de Juana de Castilla,
o cuando el decreto Puerto Franco queríamos, que Canarias quiere estar integrada al resto del mundo, que en condiciones de igualdad y que se atienda a sus singularidades, porque estamos aquí y seremos siempre islas separadas y lejanas, con pocos recursos, pero eso sí, necesitamos que la capacidad intelectual, la formación de nuestra gente, la educación, llegue al límite suficiente para poder hacer frente a este mundo incierto que a todos nos